Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad mi persona hablará del primer punto de nuestro trabajo informativo. Teniendo esto en cuenta, pasaré para la acreditación de nuestros autores, teniendo a Alba Gutiérrez Sayuri Marisol, Cadillo García Kazumi Karen, Sánchez Urbano Juliana Gabriela y mi persona, Gloria de Paz José Manuel. Bueno, esta investigación trató sobre la presunción de inocencia y las cargas probatorias en el derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque estas son entendidas como pilares fundamentales de las garantías constitucionales, además que nos permiten equilibrar el poder cognitivo del Estado con respecto a los derechos fundamentales del imputado. Este principio nos sostiene que toda persona debe ser considerada inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario y su vulneración afecte no solo a la libertad individual, sino también a la confianza ciudadana en la imparcialidad de las instituciones judiciales. Nuestra problemática se reflejó en las decisiones judiciales donde se aplicó la prisión preventiva con escasos elementos probatorios o incluso trasladando al imputado la carga de demostrar su inocencia, contraviniendo así nuestro nuevo Código Procesal Penal. Estudios como los de Vázquez Echevarría, de Piero La García y Ludema Manco nos demostraron que la desproporción en la prisión preventiva vulneran directamente a la presunción de inocencia, mientras que Dávila Valenzuela y Chapana Fernández demostraron casos similares en delitos de tocamiento a menores. Bueno, también presentamos algunos objetivos. Como primer objetivo tenemos examinar el marco normativo constitucional y procesal que reguló la presunción de inocencia y las cargas probatorias. Como segundo objetivo específico tenemos estudiar la jurisprudencia nacional e internacional reciente para identificar criterios consolidados o divergentes en su aplicación. Y como tercer objetivo específico tenemos comparar los aportes doctrinales y jurisprudenciales a fin de proponer interpretaciones que fortalezcan la coherencia del sistema penal, la garantía del debido proceso y la justicia material. Doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Continuando con la metodología, esta investigación aplicada en el marco del Manual de Oslo busca interpretar y solucionar la problemática de la presunción de inocencia y las cargas probatorias en nuestros procesos penales de Huaraz. Adoptamos un enfoque cualitativo, concentrándonos en el análisis conceptual jurídico y la interpretación de datos sin implementar técnicas estadísticas. Nuestro diseño no es experimental y correlacional, solo observamos y analizamos la realidad buscando la vinculación entre nuestras dos variables, que son las principales. La primera, entre la variable y la independiente, que es la presunción de inocencia y las reglas sobre la carga probatoria. La evaluamos a través de los indicadores clave, como el cumplimiento del principio indibio pro reo, la correcta asignación de la carga de la prueba al Ministerio Público, y si la prisión preventiva se usa como excepción, más no como regla. La segunda variable, que es la dependiente, es la protección de los derechos del imputado en el proceso penal peruano, y el porcentaje de la prueba lícita que no es excluida. La población del estudio que se influyó en nuestro proyecto incluye los expedientes judiciales concluidos de Huaraz y los actores jurídicos involucrados correctamente, como los datos mediante la revisión de documentales, las fichas de análisis jurídicos, los análisis de sentencias y las encuestas como las entrevistas a abogados y los ciudadanos de la ciudad de Huaraz. Finalmente, toda la investigación se adhirió estrictamente al Código de Ética de la Universidad César Vallejo, garantizando científicamente la transparencia y respeto a la privacidad. Bueno, a continuación voy a dar a conocer los resultados de nuestra investigación organizados según el objetivo general y los objetivos específicos. Esta estructura nos permite comprender de forma clara de cómo se interpreta y cómo se aplica la presunción de inocencia y la carga probatoria en Huaraz. Comenzamos con el objetivo general, que consiste en analizar la eficacia de la presunción de inocencia y de las reglas sobre la carga probatoria en la protección de los derechos del imputado. Los resultados a nivel general mostraron que los operadores jurídicos sí conocen el marco legal, pero aún presentan dificultades al aplicarlo en la práctica, especialmente en la valoración de las pruebas y en la imposición de las medidas preventivas. Esto evidencia que aunque el conocimiento teórico es adecuado, la práctica judicial todavía enfrenta limitaciones. Para profundizar estos hallazgos, presento la tabla 1 relacionado con el objetivo específico 1, que es describir el nivel de conocimiento sobre el marco normativo de la presunción de inocencia y la carga probatoria. En esta tabla se observa
que el 53.3% alcanzó un nivel alto de conocimiento, un 30% un nivel medio y un 16.7% un nivel bajo. Esto significa que aunque la mayoría domina los fundamentos, aún existe un grupo que necesita reforzar su capacitación para aplicar adecuadamente estos principios. Continuando con el objetivo específico 2, que consiste en analizar la aplicación jurisprudencial del principio de presunción de inocencia, presento la tabla 2. Aquí se muestra que el 41.7% de los casos presentó una aplicación adecuada, el 35% una aplicación parcialmente adecuada y el 23.3% una aplicación inadecuada. Estos resultados indican que si bien existen decisiones coherentes con la jurisprudencia, todavía persisten faltas importantes que pueden afectar la protección de los derechos del imputado. Seguidamente presento la tabla 3 correspondiente al objetivo específico 3, que nos dice examinar la coherencia entre la doctrina y la jurisprudencia en la aplicación del principio de presunción de inocencia. Esta tabla se observa que el 51.7% considera que existe una coherencia alta, el 33.3% una coherencia media y el 15% una coherencia baja. Esto refleja que aunque se intenta mantener concordancia entre lo que establece la doctrina y lo que se aplica en la práctica judicial, aún existen discrepancias que generan interpretaciones no uniformes. Finalmente podemos concluir que aunque la presunción de inocencia se encuentra bien reconocida en la normativa y en la doctrina, su aplicación práctica sigue presentando vacíos e inconsistencias. Por ello es necesario fortalecer la capacitación de los operadores jurídicos, mejorar los criterios de fundamentos judicial y promover decisiones más coherentes que garanticen una verdadera protección de los derechos del imputado. Continuando con discusión, la discusión muestra que la mayoría de participantes tiene un buen conocimiento sobre la presunción de inocencia y las normas que regulan, aunque aún existe un grupo de comprensión limitada que requiere más capacitación. En la práctica judicial se identifican avances, pero también decisiones inconsistentes, donde se invierte indebidamente la carga probatoria y se aplica prisión preventiva sin suficiente sustento, vulnerando el principio. El estudio confirma una brecha entre la teoría y la práctica, pues aunque la doctrina respalda la presunción de inocencia, su aplicación real no siempre refleja esos fundamentos. Además, la revisión comparada evidencia que el uso excesivo de la prisión preventiva es un problema común en la región. Finalmente, se advierte un patrón general de lo correcto, comprensión del principio, pero con fallas en su aplicación, principalmente por la falta de control sobre la motivación. Como grupo concluimos que aunque la mayoría de los operadores jurídicos en Huaraz tienen un buen conocimiento sobre la presunción de inocencia y la carga probatoria de prueba, todavía existen algunos vacíos y confusiones que pueden afectar la protección de los derechos del imputado. También observamos que si bien muchos jueces aplican correctamente este principio, aún se presentan casos donde se imponen medidas o decisiones sin pruebas suficientes, lo que demuestra la falta de coherencia en la práctica judicial. Finalmente, reconocemos que aunque la doctrina y la jurisprudencia buscan mantener una interpretación uniforme, todavía hay diferencias que generan decisiones distintas en casos similares. Por ello, consideramos que es necesario seguir fortaleciendo la capacitación, la actualización y la reflexión ética en todos los operadores del sistema penal. Gracias. Me acusaron de robo, pero no tienen pruebas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso puedo ir a la cárcel por eso? Ya. La respuesta corta es no deberían. ¿Sabías que en el Perú nadie está obligado a probar su inocencia? Esto es un derecho fundamental que tienen todas las personas y está regulado en el artículo 2 de la Constitución Política del país. Es deber de quien denuncia y del fiscal, junto con la policía, determinar si efectivamente cometiste el delito. Es decir, si no tienen pruebas fehacientes, como por ejemplo un video o tus huellas
o objetos encontrados en tu pertenencia, además de testigos que sean confiables, no pueden condenarte legalmente. Recuerda, una sola denuncia no es suficiente. El fiscal necesita medios probatorios contundentes para poder formalizar tu acusación.